Entonces, muchachos, es que tenía como un audio insertado, pues por eso. Ya, démosle. Actívote, ya. El día de hoy vamos a hablar de las características de la voz profesional. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la diferencia, los requerimientos específicos que tiene esta voz profesional? Como vamos a hablar de una voz profesional, vamos a hablar de la salud ocupacional y vamos a hacer una diferencia después entre lo que es la voz profesional y la voz ocupacional, ¿sí? Entonces, tenemos que es una disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en su sitio de trabajo. Y el objetivo de la salud ocupacional en voz profesional es entender la relación entre la exposición, ¿ya?, y la aparición de la patología e incapacidad temporal. Para que ustedes sepan, la salud ocupacional, y luego lo vamos a ver también, en Chile se encarga en estricto rigor con respecto a la voz a los profesores, ya eso está dentro de los acuerdos del Colegio de Profesores y es el único gremio que está adscrito a la posibilidad de recibir a través de las mutuales el tratamiento y por supuesto también la licencia médica por disfonía, ¿ya? ¿En qué casos? En que obviamente tengamos una relación entre la exposición y la aparición de la patología. Por lo tanto, las patologías cubiertas van a ser aquellas de orden funcional u orgánicas de base funcional. ¿Sí? Se entiende que las orgánicas no tienen relación con un uso y abuso, un abuso y un mal uso vocal. ¿Sí? La salud vocal no es un factor aislado de la salud general, y nosotros eso ya lo requete sabemos, porque no solamente incluye el órgano laringio, sino que es un proceso fonatorio, ¿ya? Es algo flexible, es algo que no solamente va a incluir el vibrador, como entendido como laringe, sino que las cavidades de resonancia, la respiración y, muy importante, la salud mental, ¿ya? ¿Por qué puede ser influenciado el tema de la salud vocal? Por características biológicas del usuario, por ejemplo, las rinitis, por ejemplo, el reflujo, por características psicológicas, el nivel de estrés que esté pasando esta persona, culturales, ¿ya?, y sociales. Y vamos a hablar de ellas un poquito más en profundo. Entonces, vamos a definir la salud vocal como el estado que se caracteriza por el uso eficiente de la voz, es decir, con el mínimo de gasto en recursos energéticos, ¿sí? Y si nos recordamos a la semana pasada, cuando conversamos de técnica vocal, vimos que la técnica vocal se relaciona directamente, ¿ya?, con este concepto. Porque la técnica vocal busca la máxima economía vocal y la máxima eficiencia, ¿cierto? Y acá estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces la pregunta de rigor es, los profesores, los actores, los cantantes, todos aquellos que nosotros vamos a considerar, aunque la ley de repente no los considere como profesionales de la voz, ya estoy hablando del caso de los cantantes y los actores, ya, vamos a concebir entonces que todos estos profesionales de la voz tienen que cumplir, ojalá, con técnica vocal, ¿ya? Tienen que cumplir con eso. Ahora, ¿quiénes cumplen con eso? En estricto rigor, los cantantes, ya en una academia, por supuesto, los cantantes, no solo los líricos, sino que también los cantantes populares y obviamente los actores. Lo que nos lleva a que hay un grupo importante de personas que sí son clasificadas ante la ley como profesionales de la voz o uso de voz profesional, no están teniendo una buena técnica vocal. Y en los planes y programas de las universidades generalmente no se dicta o lo ponen como una actividad extra programática, como un taller, como un electivo, y extrañamente es el fonoaudiólogo el que hace esos ramos, generalmente es un actor, ¿ya? O un profesor de música. Y sin desmerecer, por supuesto que la concepción de la técnica vocal en ellos es diferente a lo que nosotros queremos lograr, ¿ya?
Entonces, aquí vamos a hacer la diferencia entre voz profesional y ocupacional. Las personas que requieren usar su voz hablada o cantada por periodos prolongados de tiempo están más expuestas a padecer desórdenes vocales en comparación con la población restante. Obvio, ¿ya? Y aproximadamente un tercio de la población requiere uso profesional de su voz. ¡Chanfle! Entonces no son solamente los que estábamos conversando antes. Pues no, hay otros, ¿sí? Que no están técnicamente considerados como un profesional de la voz. Nosotros profesional consideramos los tres que yo ya les mencioné. Pero profesores, ¿qué estamos? ¿Y los docentes, los académicos, ya que no son profesores de formación, pero son de otras carreras? ¿Y qué pasa con los locutores? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en el call center? ¿Qué pasa con estas personas que son oradores, ya que tienen que dar charlas? Entonces, obviamente, estamos hablando de un grupo bastante importante. Vamos a llamar entonces profesional de la voz a aquella persona que ha recibido un entrenamiento vocal previo para dotarla de capacidades sobre la media. ¿Ya? ¿Quiénes contamos acá? Básicamente los cantantes y los actores. ¿Ya? Eso. Mientras que la voz ocupacional son aquellos trabajadores que necesitan su voz como herramienta de trabajo, pero no han contado con el entrenamiento. ¿Ya? Esa es una diferencia, digamos, semántica, y es una diferencia que postula Patricia Farías, porque ella trabaja en Argentina con el tema de la voz profesional y ocupacional, y están haciendo una labor muy bonita para ingresar la voz ocupacional también dentro de lo que, y la profesional, tienen leyes, por supuesto, obviamente igual que nosotros, pero poder insertar mayor cantidad de personas dentro de estos conceptos. Entonces vamos a ver los niveles de empleo profesional de la voz. Este es el protocolo de Teatinos. Y vamos a decir que el nivel 1 es el usuario selecto o especial, ¿ya? Aquel que necesita una técnica vocal impecable. Y lo vamos a definir entonces en función del impacto de la exposición, que una pequeña perturbación vocal tendría consecuencias desastrosas, ¿ya? Por ejemplo, cantantes líricos y actores de teatro, ¿ya? Crítico. Cualquier cosita que falle obviamente va a bajar mucho el nivel, sobre todo cuando son actores que cantan, ya tipo Broadway. Los cantantes líricos, por supuesto, y los cantantes en general le pelean un poco, ya los cantantes populares le pelean un poco, le hacen la guerra, la difonía al principio, pero dura poco la calidad, ¿ya? Puede llevar obviamente a un problema económico, porque van a tener que suspender sesiones, ¿ya? O sea, sesiones en el sentido de sus presentaciones, y obviamente tiene un impacto económico. Yo no sé si ustedes vieron la presentación de Américo en el Festival de Viña hace hartos años atrás, y bastantes años atrás. Y resulta que Américo cantó como 1 hora y media, y al final la voz estaba pero hecha miércoles. De verdad, era una tensión, pobre gallo ya tenía así los músculos, las venas del cuello ya mal, y la calidad vocal había descendido cualquier cantidad. Se entiende que una persona, por mucha técnica vocal que tenga, ya cantar 1 hora y media es too much, ¿ya? Pero quedar así de cansado o así el desgaste implica que no tiene una buena técnica vocal, ¿ya? Una persona con técnica vocal alcanza a llegar a 1 hora, 1 hora y media de presentación con una calidad más o menos buena, ¿ya? Y obviamente va a necesitar descansar. ¿Cuánto necesita descansar un actor o un cantante después de una presentación de alta exigencia? Medio día a un día completo. Y eso implica no carraspear, tomar harta agüita, hablar lo justo y necesario. Ya hay algunos ejercicios a lo mejor que permitan la flexibilidad de la mucosa, digamos, desinflamar, etc. ¿Ya? El agua es el mejor antiinflamatorio de la vida, que tome agua, nada más. ¿Ya? Y agua templadita, no helada ni fría.
que yo sé que es muy mala, pero no importa. El nivel de empleo profesional de la voz nivel 2 es lo que nosotros le llamamos también profesional de la voz. En este caso deberíamos ponerle el nivel ocupacional, ¿sí? Y al otro le pondríamos de profesional propiamente tal. ¿Por qué? Porque el protocolo de teatinos no tiene la misma nomenclatura que la nomenclatura de Patricia Farías, ¿ya? Por lo tanto, nivel 2 es la voz ocupacional, ¿ya? También tiene algunos profesionales de la voz entre medio que no tienen, digamos, la super técnica que tienen otras personas, ¿ya? Entonces, tenemos obviamente los cantantes populares, que ellos sí son profesionales de la voz, pero los profesores, los conferenciantes, locutores, comentaristas, operadores de telefonía son ocupacionales, ¿ya? Y en este país ellos no tienen protección, excepto los profesores, ¿ya? Acá, una moderada disfunción vocal impedirá un adecuado desempeño laboral. ¿Cuál es el tema acá? Vamos a poner el clásico ejemplo, el profesor, ¿ya? Porque es lo que más llega a la consulta. Vamos a entender profesor como el educador diferencial, educadora de párvulos también, ¿ya? Las educadoras de párvulos son las favoritas, son las que siempre llegan. En general todos los profesores que tienen que hablar mucho, pero las educadoras de párvulos suelen tener una voz realmente afectada y a edades tempranas, ya voces muy difónicas. ¿Y cuál es el tema acá? Que una voz con una disfonía moderada o leve a moderada todavía les permite desarrollar su trabajo. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, ya sea que la disfonía sea leve, leve a moderada o moderada, la persona igual puede seguir funcionando, entre comillas, presionando su voz. Al final del día descansará la voz, durante el fin de semana mejora un poco, pero tienen esa característica, ya que yo les he comentado desde siempre que la laringe es una parte del cuerpo súper fiel, ya es un órgano súper fiel. Entonces, rinde igual, y uno no la toma en serio hasta que la pierde, ¿ya? Es como esa canción, ya esa que en inglés, Let Her Go, es como esa canción. Ya, entonces, una vez que, se la podríamos dedicar a la voz, una vez que esta persona realmente se ve en el impedimento de fonar, va a llegar definitivamente a la consulta cuando ya es súper tarde. Entonces hay que sacar, o sea, solucionar estas compensaciones inadecuadas musculares, desinflamar esa borde libre y reajustar el sistema, pero eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que lo más probable es que haya que operar, ¿ya? Porque ya haya nódulos de larga data o un pólipo grande. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con ellos en etapas tempranas? Yo cuando hice mi tesis de pregrado, la hice con estudiantes de educación parvularia que estaban ya en sus prácticas curriculares, imagínense, recién curricular, y ya tenían desgaste vocal, mínimo, pero ya tenían desgaste vocal. Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que necesitan técnica vocal, lo necesitan, y desde etapas tempranas. ¿Por qué un actor o un cantante lírico recibe técnica vocal desde la formación en su carrera y un profesor no? Y esas cosas tenemos que tenerlas pensando y siempre darle vuelta a eso, ¿ya? Porque debería ser así. O sea, un ejemplo claro, nosotros no tenemos técnica vocal excepto en esta asignatura. Ejemplo claro. De hecho, ay, ¿cómo se llama esto? Hay un FG que es de técnica vocal, lo imparte una actriz, ahora es muy buena y su abordaje a mí me gusta harto, pero es un abordaje corporal, ya que no, que si bien es muy efectivo, tiende a trabajar más la corporalidad y la relajación general que establecerse netamente en la laringe, que es la pega de nosotros, ¿ya? Así que queda ahí para pensar. De hecho, año, el año de la contingencia, 2019, con los internos, trabajamos en la misma universidad haciéndole terapia y técnica vocal a los profesores de la universidad, de la Escuela de Salud. Fue súper interesante. Bueno, nivel 3 son aquellos profesionales no vocales, ¿ya? Son aquellos que utilizan muy poquito su voz, ¿ya? Difusiones graves no les permite
una disfunción grave recién no les permite desempeñar su trabajo, o sea, una disfonía grado 3, ¿ya? Un médico puede funcionar con una disfonía moderada, ¿ya? Perfectamente puede funcionar, ¿ya? Pero si es una severa, una moderada severa, ya no hay caso, ¿sí? Hombres de negocio, recepcionista, igual recepcionista yo lo pondría en nivel 2, ¿ah? Porque nada más feo que te atienda una persona con disfonía en un lugar. No sé. Una leve a lo mejor te creo, pero una moderada, una severa no, ni por si acá. Bueno, en este caso, obviamente sí se permite o sí se puede funcionar, ¿ya? ¿Cuál es el pero? Que muchas veces, volvamos a las características que nos dijo Aronson en algún minuto, entendible, funcional y agradable. Ya obviamente no estamos cumpliendo con el criterio de agradable, pero tampoco estamos algunas veces cumpliendo con el entendible. Ahora, no es lo mismo lo que yo les voy a mencionar, pero hace muchos años atrás, como yo siempre le peleo al tema de la obesidad, fui donde un endocrinólogo acá en Valparaíso. Y el caballero, yo en ese tiempo estaba recién estudiando, no caí en cuenta, pero tenía serios problemas de control de la voz y control del habla propiamente tal. La prosodia y los 5, estas funciones motoras básicas. Claro, el caballero tenía una afectación, una disartria. Yo no le entendía nada, de verdad que nada, nada, nada. Obviamente estamos hablando de una disartria, pero estamos hablando también del concepto de entendible, ¿sí? Por lo tanto, una persona que está súper disfónica, como a mí me pasó como paciente, tampoco voy a entender como paciente con una persona que sea súper disfónica, ¿ya? Y por último, vamos a tener aquellos trabajadores que no hacen un uso profesional de su voz, no lo utilizan para nada que tenga que ver con la voz, solamente con el ámbito social, ¿ya? Por ejemplo, los programadores de redes, la gente que trabaja a veces en construcción, que están además expuestos a mucho ruido, personas laboratoristas, ya que en general no necesitan la voz para comunicarse más allá del ámbito social o a través de reportes por escrito, ya que deberían de repente pedir de manera oral, pero que no es algo fundamental el utilizar constantemente su voz. ¿Qué es lo que consideramos nosotras una enfermedad profesional? Ya se los comenté un poquito, pero es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que se desempeña, ¿ya? Y que produzca una incapacidad o muerte. Bueno, nadie va a morir de una disfonía, ¿ya? Pero sí puede producir incapacidad temporal o, digamos, sí, generalmente es temporal, no va a ser. Bueno, hay gente que pide desvinculación con baja, digamos, definitiva por el tema de la disfonía. En general no es así porque piden traslado a diferentes actividades dentro de los colegios, administrativas, qué sé yo. ¿Ya? Con respecto a las afectaciones a nivel vocal, estas son principalmente enfermedades laborales en profesionales de la voz. ¿Cuáles son los factores de riesgo de aparición de disfonías profesionales o ocupacionales? Primero, la sobrecarga vocal, una jornada de trabajo prolongada, habla excesiva en jornada reducida, / ritmo de trabajo acelerado, ya por ejemplo la gente que trabaja en call center, que a uno no lo dejan ni decir buenos días. Buenos días, usted habla tanto, lo estoy llamando del banco para ofrecerle una... Y uno así como, como que puedo interrumpir. Ya, entonces obviamente una habla excesiva en una jornada reducida de trabajo también genera un alto impacto. Demanda vocal excesiva, ¿ya? Estamos hablando de aumentar mucho la intensidad o hacer muchas flexiones de tono, voces de repente demasiado fingidas, cantar sin técnica vocal durante harto tiempo, ¿ya? Ausencia de pausas y lugares de descanso durante la jornada, ya que no haya un momento para descansar. Yo conversaba una vez con unos alumnos que hicieron una tesina con respecto a los trabajadores del call center y fue bien interesante el resultado porque resulta que ellos no tenían descanso
y trabajaban 5 horas seguidas y con suerte tenían 5 minutos entre medio y adivinen qué hacían, se tomaban un café y se fumaban un pucho, ¿ya? Que no es lo ideal, claramente. O sea, ellos ahí quitaron su nivel de estrés, pero el impacto en la laringe no deja de ser. Entonces, una persona que tiene ese nivel de, digamos, de exigencia laboral, debería por lo menos descansar. Y por eso que los profesores tienen pausas y las pausas deberían ser para descansar y no para copuchar. Eso no pasa, copuchean, pero ojalá un volumen normal, ya no hablar tanto, tomar agüita, no tomar café. Bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba en el colegio se permitía fumar en los colegios. Y uno entraba a la sala de profesores y era un fumadero de opio, era una cosa impresionante la nube, uno abría la puerta y ¡fa! Entraba, se salía el humo del pucho, ¿verdad? Que era como que uno entraba a esa sala y después salía oliendo a pucho todo el día. Y obviamente en esos tiempos se utilizaba, ahora favorablemente ya no es así, y eso también permite una mayor salud vocal. Y eso no impide que los profes algunos salgan a darse una vuelta, a fumarse un pucho, pero eso es otra cosa. Hay que descansar. ¿Cuánto es lo recomendable? Ojalá 25 minutos en silencio, con poca carga ya, pero ya con que sean unos 10, ya se agradece. Factores físicos, ya están los biológicos, obviamente la edad, a mayor edad, mayor posibilidad por un tema de desgaste, antecedentes mórbidos, como ya les comentaba, ya el reflujo, las alergias, tabaquismo, por supuesto, etilismo, o sea, alcoholismo, y falta de hidratación, ¿ya? Y por supuesto que tiene que ver con la ergonomía, la postura corporal inadecuada, ¿ya? Un mal alineamiento de cabeza y cuello durante la fonación, tensión cervical y circunlaringia, etcétera, ¿ya? Por eso cuando trabajamos con profesionales de la voz, en general yo trabajo harto la masoterapia previo a la fonación, a los ejercicios fonatorios, porque ya vienen con la laringe en la boca, ya el nivel de tensión suprayoidea es impresionante, y con un poquito de masaje desciende la laringe, se libera un poco la tensión a nivel cervical, supra e infrayoideo, esto permite un descenso de la laringe, una ampliación virtual de la faringe, y con eso también es más fácil generar un trabajo fonatorio. Factores psicoemocionales, obviamente el estrés, trabajo bajo presión, problemas laborales, insatisfacción laboral, baja remuneración, todas esas cosas tienen que ver con la tensión de la persona, la tensión intrínseca, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes ya saben que el factor emocional es sumamente importante en la voz, ¿ya? Y que genera conflictos que usualmente se manifiestan a través de la voz, ¿ya? Y eso, por supuesto, puede desencadenar una disfonía. Ya lo dijo Morrison y Ramach, que ellos consideran que en cualquier disfonía músculo-tensional o de origen funcional, ya vamos a tener un factor psicoemocional importante. Con respecto a los factores ambientales, tenemos riesgos físicos, que es un ruido ambiental por sobre los 65 decibeles, que obviamente va a llevar a que la persona grite. Poca ventilación, ya porque se va viciando el aire acondicionado que seca mucho y por lo tanto hay que estar tomando agüita, y la calefacción excesiva, ya porque también seca el aire. Riesgos químicos, solventes, polvo y tabaco, ya el tabaco que está en el ambiente más bien, ya igual podríamos considerarlo y lo consideramos dentro de los otros factores, pero en este caso es el ambiental. Los riesgos químicos causan irritación, ¿ya? Y algunos pueden causar modificación de los tejidos, ojo ahí. Riesgos ergonómicos, ya como ya vimos un poco lo que tenía que ver con ergonomía de la posición, ¿ya? Ahora vamos a ver con respecto al mobiliario, ya por ejemplo un mobiliario que es inadecuado, una silla muy baja, una silla muy alta, ¿ya? No tener donde descansar los pies, ese es un tema, por ejemplo, para mí que soy bajita, y en la universidad cuando estoy allá las sillas son un poco más altas, entonces yo me pongo carpetas o libros debajo de los pies para poder estar apoyado, ¿ya?
Riesgos ergonómicos, además, acústica deficiente, que yo no escuche bien digamos, mi voz, uno sabe cuándo reverbera la voz, ¿ya? Y que obviamente esto altere la falta de retroalimentación y que las personas también no logren escuchar y digan, no estoy escuchando, no sé qué, y uno tiende a alzar más la voz. Falta de agua potable para poder beber, que no se me seque la garganta. Baños de difícil acceso también si tengo que ir a rellenar mi botella, ¿ya? O que me esté haciendo pipí y esté ahí aguantándome el pipí. La incidencia de disfonía es mayor en adultos de 51 a 60 años, ¿ya? Y en mujeres entre los 21 y los 40. Las mujeres siempre vamos a ser las más afectadas, ¿ya? Porque los hombres, por definición, tienen la voz más intensa y los armónicos están mayormente concentrados en la zona baja y por lo general las paredes, las cortinas, los pisos tienen mayor reverberancia en frecuencias más graves, ¿ya? Tienen mayor ganancia, a eso me refiero. En cambio, las mujeres, como tenemos voces más agudas, por lo general se pierden en el ambiente. Estudios realizados muestran que los docentes muestran otra vez una gran prevalencia de síntomas vocales en donde los más afectados son los profesores preescolares y la educación física. Este estudio lo hizo Patricia Farías el año 2012, ¿ya? Ahí se muestra claramente que ellos son los que están en mayores condiciones de riesgo. Y es importante que nuestros profesionales de la voz detecten las alteraciones o la sintomatología previo al desarrollo de la patología. ¿Ya? ¿Se puede? Obvio, obvio que sí. Por ejemplo, la carraspera, la tos, la sequedad, la sensación de tensión, el globo faríngeo, ¿ya? Sensación de cuerpo extraño. Todo eso lo pueden sentir antes de que se instale la patología, la fatiga, ¿ya? Entre el 20 y el 80% de los docentes presentan a lo largo de su vida trastornos de la voz, ¿ya? No es menor, ya tenemos un rango bastante amplio, sí, pero ya que sea el 20%, o sea, estamos hablando que uno de cada 5 profesores va a tener disfonía, es N. 5 por 2, 10, sí, es N. Bueno, en Chile, la ley 16.744, pregunta de prueba de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, contempla como enfermedad de origen profesional, pregunta de prueba, disfonías funcionales, ya las DMT propiamente tal, no van a considerar las disfonías psicógenas, ni las puberfonías, ni las presbifonías, ya las DMT. Lo que pasa es que antes las funcionales, acuérdense que se separaban según Leuch en las hipertónicas y las hipotónicas, ya que las hipotónicas eran resultado de una hipertonía sostenida a lo largo del tiempo. Por eso habla de disfonías funcionales en plural, porque está hablando de esas dos. Ahora nosotros le llamamos disfonía músculo-tensional a todo eso. Pólipo de cuerda vocal porque se subentiende que es una manifestación orgánica de base funcional, ya una alteración a lo largo del tiempo, y los nódulos que siguen la misma lógica. Voy a tomar café, chiquillos, para hacerme zumbar las cuerdas, ¿ya? Pero me hace feliz, una cosa por la otra. Ya, entonces, la ley número 16.744 es un seguro social que otorga prestaciones médicas y económicas a los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o contraen una enfermedad profesional. Acá, disfonía. Además, otorga prestaciones preventivas en los lugares de trabajo y de eso se encargan las mutuales. ¿Sí? Este seguro es de carácter obligatorio para todo empleador, pero obviamente se va a regir a las diferentes enfermedades que estén relacionadas con la exposición, ¿sí? Por ejemplo, vamos a salirnos del tema de voz, vamos a pasar a audio, a lo mejor meto las patas, pero yo creo que no. Por ejemplo, los trabajadores de fábricas, ya que están expuestos a altos niveles de ruido, aunque ocupen o los mineros, ya hay mineros,
porque eso lo sé porque tengo una amiga que trabaja justamente en salud ocupacional en una mina. Entonces se colocan sus fonos y todo, y ellos tienen que estar preocupados que los utilicen, y les hacen audiometrías de rutina, ¿ya? Les hacen audiometrías de rutina. Pero, por ejemplo, si ellos obviamente empiezan a tener una pérdida auditiva, pueden optar ya a acogerse, y se tienen que acoger a esta ley, siempre y cuando no sea un simulador. ¿Ve que me manejo? Entonces, vamos a poner el caso opuesto. Tenemos una persona que trabaja en una oficina común y silvestre, ya una secretaria, un secretario, donde el ruido ambiente no va a superar los 65 decibeles y empieza con una pérdida auditiva. Obviamente la ley dice aquí no hay ninguna relación, ¿ya? No hay ninguna relación entre digamos, la ocupación de esta persona con respecto a la ocupación de la persona que sí está expuesta a ruido, ¿ya? La disfonía corresponde al 10% de las consultas por enfermedad laboral a nivel nacional. Si se dan cuenta, igual de las 100 personas, o las 10, digamos, de 10 personas que llegan a consultar por una enfermedad profesional, uno es profe. Ya igual no es tan bajo. Si uno lo transforma de esa manera, es más fácil entender el impacto. Pero fíjense en esto, según datos de la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, durante el año 2011, no han hecho estudios más modernos, por eso no puse algo más moderno, del total de consultas por disfonía en la región metropolitana, ya porque Santiago es Chile, es broma, el 96.4% de las consultas por disfonía corresponde a profesores, ¿ya? Según los mismos datos, en la Agencia de la Comuna de Santiago, durante el año 2013, un 93% de las consultas por disfonía corresponde a profesores, ¿sí? Y los otros, bueno, los otros corresponden a otras personas que sí están expuestas a ruido, si bien no, o sea, a alteraciones vocales, ya tienen abuso y mal uso de la voz, pero que obviamente se acogen a través del seguro de mutual, pero no pueden ser acogidos a través de la ley, ya en estricto rigor. Esto es importante. Los niveles de sobrecarga vocal en profesionales de la voz. Esto es previo a que se instaure la disfonía propiamente tal, ¿ya? Son pequeños síntomas laringios previo a la instauración de la patología. Estamos hablando de esto, que es lo que ocurre entre, supongamos, si factor desencadenante, hablemos del factor desencadenante hasta la instauración propiamente de la disfonía, que podríamos considerarlo 2 semanas después de desaparecidos los síntomas. Entonces, ya podemos tener un grado 1, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, factor desencadenante, tengo factores favorecedores, factor desencadenante que desarrolla la disfonía. Esta disfonía genera que el paciente tenga una disminución de su calidad vocal y por lo tanto presiona más la laringe y por lo tanto baja más la calidad y por supuesto presiona más y luego baja más la calidad porque se va dañando, ¿ya? Entonces, vamos a considerar un inicio temprano, ya en las primeras etapas de esta disfonía, todavía no se ha vuelto, digamos, estable, estamos en las primeras etapas donde todavía al descansar un poquito se mejora, pero estamos a punto de caer. Tenemos un grado 1, que aparece un exceso de secreciones. Esto es clásico porque aumenta la fricción, y al aumentar la fricción, las cuerdas vocales, ¿qué trataban de hacer? Disminuirlas a través de la generación de mayor mucosidad. Pero como esta mucosidad, la persona no toma agua, no la aclara, ¿ya? Se vuelve espesa y finalmente termina por molestar. ¿Y cómo la eliminamos? Con carraspeo, ¿ya? La voz puede oscurecerse, ya hay molestias localizadas para la voz hablada, entonces se vuelve una voz un poco más así, ya un poco más grave, ya porque se vuelve un poquito más ronca, ya, y a veces molesta para algunas cosas en la voz, no para todas, no para todas, ¿ya? Entonces molesta, por ejemplo, para alzar la voz, puede que raspe mucho, o que incluso puede llegar al dolor a veces, ya no dolor así como de úlcera de contacto, no, pero una molestia importante. A lo mejor con el llegar a los agudos, si es un cantante o un actor
de tipo canto también, o un profesor de educación parvularia que tiene que cantarle a los niños, pero son algunas molestias localizadas tanto en la voz hablada como cantada, ¿ya? Generalmente se nota más en la cantada, ¿ya? Pero las localizadas de voz hablada generalmente tiene que ver con la proyección y la misma modulación de las flexiones de tono. En el grado 2 ya es la forma más habitual de sobrecarga, esta es la que mayormente vemos, ya porque estos son los que ya empiezan a consultar si están preocupados en etapas tempranas. Aparece una pequeña irregularidad en el borde libre, como ustedes se pueden dar cuenta, es como que quisiera aparecer un nódulo, ¿ya? Pero no es eso, es un pequeño edema, ¿ya? Obviamente aparece en el borde libre en el tercio medio, que es la zona de mayor estrés de impacto, ¿ya? Que es lo que les llamaba yo, es un edema transitorio y un aumento de secreciones, obviamente. Yo les conté que una vez yo fui al otorrino a hacerme una naso porque resulta que había estado con bronconeumonía y por supuesto, si bien me cuidé, tuve que hacer clases igual y todo, y por mucho que uno tenga una buena técnica vocal, la sobrecarga bien igual, y tenía mi hijo chico y varias cosas así como típicas de no poder descansar, y me aparecieron estas cositas, este nivel de sobrecarga. Por supuesto, hay higiene vocal, pero con todo, obviamente el día antes me fue a fumar unos puches y me tomé un copete, porque sabía que no podía poder hacer eso. ¿Por qué estáis aburrido? Espérame un rato, chicos. Gregorio, ¿sabes que estoy haciendo clases? Mi amor, ¿me puedes dejar de terminar? ¿Puede ser? Oye, estoy hablando. Vete de los infiernos. Vaya a ver la pita de los monos. Ya, pues amorcito, no abréis la... Mi amor, estoy en clase. No te mangáis camote. ¿Terminaste las clases tú? No. Ciérrame la puerta. No. Ya voy a cerrar la puerta. Espérenme un ratito, chicos. De doble rol, me tiré tan feliz. Ya, entonces, como les contaba, tuve que hacer una higiene vocal importante ya durante 2 semanas ya, y mucha calentamiento vocal, terapia, vaporizaciones, ya, porque obviamente las vaporizaciones permiten que esto se liquidifique, ya, y se me quitó. Tin, tin. Obviamente fui al fonoaudiólogo, sí, ríanse. Fui al fonoaudiólogo. La colega trabajaba con los otorrino y hacían pruebas terapéuticas de lo que íbamos a trabajar en nuestros laboratorios y en la misma naso, y vio que era el ejercicio que me hacía mejor con la tarea fonatoria, me dejó con esos ejercicios y por supuesto como yo soy una buena paciente me porté y se me pasó. En cuanto como en 2 semanas, ahí se quitó. Ya. Grado 3. Este es un problema porque tiende a ser puntiforme, ya es como que este edema empiece a generarse de manera mucho más específica. Y eso no es un buen indicador, porque ya sabemos ya que pudiese convertirse en una nudosidad que le llama la Patricia Farías, que es el paso previo a los nódulos. Entonces es una inflamación leve pero concentrada en el tercio medio de ambas cuerdas vocales, como pequeñas espínculas, que son estas pequeñas, digamos, puntitos, ¿ya? Que desaparecen tras poco tiempo de reposo vocal. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya debería haber terminado las clases, qué otra bestia, ya. La aparición de los síntomas en las patologías profesionales de la voz son de aparición bastante gradual, ya no es algo que aparezca de la noche a la mañana, a no ser que tengamos un importante factor desencadenante, como en el caso que les comenté yo, y mi autorreferencia. Si bien es posible que se refieran de forma más o menos brusca después de un resfrío o de un periodo de mayor actividad vocal, ¿ya? Pero si es una sobrecarga, digamos, parejita, a lo largo del tiempo va a empezar con un ritmo parejito. Pérdida primero de ciertas características como en la extensión tonal en los tonos agudos, presencia de
ruido en la emisión, por darles un ejemplo, un mordiente más bien opaco o estridente, dependiendo de cómo lo va a manifestar, ¿ya? Mayor presencia de sintomatología, y esto va en un suma y sigue, ya con una pérdida de la calidad vocal. Y finalmente, ojalá que no pase la instauración de una patología orgánica de base funcional. Ojalá nos encontráramos siempre con DMT, chiquillos, pero la verdad es que nos encontramos ya con el nódulo ahí, in situ, y te mira con cara de jajá. Y más encima está fibrosado y te mira aún más con cara de jajá. ¿Ya? Así como, no me vas a lograr quitar con tu superterapia. Yo me voy a la cirugía. ¿Ya? Con esa cara. Y ojalá se encontraran un mini pólipo, que esos todavía pueden ser reabsorbidos, en mayor o menor medida, ustedes eso ya lo saben, pero que por lo general cuando ya están grandes hay que entrar a picarse, ¿ya? Bueno, vamos a hablar en específico de ciertas poblaciones que requieren un uso más importante y fuerte de su voz. Por ejemplo, el actor. Y lo primero que se va notando es una dificultad en la proyección vocal. ¿Ya? Ellos sienten que su proyección ya no tiene la misma ganancia armónica. Recordemos que la proyección no tiene solamente que ver con la intensidad, sino que también con el uso adecuado del resonador. Entonces va perdiendo ciertas características y se cansa, ¿ya? Y siente que hay mucha tensión o que el tono se eleva, se compensa hacia arriba. ¿Ya? Y eso es parte de las manifestaciones de la dificultad. Falta de flexibilidad, la voz se vuelve menos flexible. Ya es más difícil pasar de un tono a otro, ya si están haciendo, por ejemplo, un papel de un personaje que es de voces muy fingidas, ¿ya? Va a tender a ser mucho más plano el personaje, ya no va a poder pasar de un tono a otro con mayor facilidad. Y lo otro también, que la falta de flexibilidad vocal está afectada también por la proyección, ¿ya? Va a estar siempre afectada por la proyección, porque es difícil separar en voz hablada. Ustedes saben la intensidad de la frecuencia fundamental, ¿ya? Hay un aumento de tensión en la zona cervical y o circunlaringia, o el A2, ya más bien. Hay una opacidad en la voz, como yo ya les comentaba, una ronquera, fatiga vocal que puede llegar a la difonía después de las presentaciones, ¿ya? O incluso después de escenas. Y eso es tremendo, ya que empiece a quedar difónico durante la presentación. Eso implica que la laringe no es de buena calidad. Recordemos que nosotros hablamos de ese concepto, que tenemos laringe, que eso viene con uno nació así, es como las rodillas malas, uno sale a trotar y le duele todo lo que es la rodilla, ¿ya? O los tobillos. Aquí pasa un poco lo mismo, ya no todas las laringes nacen con las mismas capacidades de mantenimiento de la calidad. Entonces tenemos laringes que son súper buenas, laringes medias, ya hay laringes malas. Y las laringes malas, sin desmerecerlas, pero son las que mayormente necesitan buena técnica vocal, porque ya manifiestan alteraciones con un nivel medio ya de exigencia vocal. Son los primeros que llegan de los chicos de actuación a fonoaudiólogo, ya son los primeros que llegan, más allá de los que tienen problemas de trastorno de sonidos del habla. Antes llamado dilalia. Voy a tomar cafecito. Hazme feliz, cafeína. Dame más carraspera, a ver. Ya. Síntomas de patología vocal del cantante. Pérdida de la extensión de la voz, sobre todo de los agudos, que yo ya se los comentaba. Alteración del timbre que puede expresarse como opacidad de la voz y o mayor tendencia a la estridencia como método de compensación. Recordemos que mientras más conscientes uno de las características vocales que tiene, mayor posibilidad de modificarlas, ¿ya? Por lo tanto, una persona que es cantante conoce perfectamente su voz, sabe que no está rindiendo y va a buscar una manera de compensarla. Y por supuesto, va a terminar siendo peor. Fatiga vocal,
Presencia de quiebres y o roturas en la voz, sobre todo en los pasajes, ¿ya? Que no son controladas, tiene que hacer un cambio de voz de pecho a voz de cabeza, y ahí, o de voz de cabeza a falsete reforzado, y ahí se corta en ciertas notas en particular. Las chicas que cantan sabrán que existen ciertas notas en su propio registro que marcan evidentemente una rotura, que es cuando se cambia desde, digamos, un modo 2 a un modo 1 a un modo 2, ¿ya? Incluso más arriba, pero ya el paso de masa gruesa, masa fina, de voz de pecho, voz de cabeza, ya es una implicancia importante. Y también la incapacidad para generar el legato, ya que legato es la capacidad de hacer varios tonos o un tono al otro unidos, ya sin necesidad de ir cortando. ¿Ya? No es hacer sino que hacer ¿ya? Eso es un legato. Eso es normal, y el eso es staccato. En fin. Ya, ¿cuál es la etiología de las patologías vocales? Problemas en la técnica. ¿Ya? Recordemos que son personas que hacen uso de su voz de manera profesional. ¿Qué es lo que pasa acá? Que puede existir una técnica incorrecta de base o adquisición de hábitos perjudiciales. ¿Ya? Hábitos como que, mitos. ¿Ya? Tómate un cortito de pisco sour antes o de whisky antes de la presentación para que se te quiten los nervios y te calienten las cuerdas vocales. Ustedes saben que eso anestesia, ¿ya? Y que no favorece en realidad, sino que perjudica, porque no me estoy dando cuenta de cuánto esfuerzo estoy haciendo. La técnica incorrecta puede ser también un factor importante, porque muchas veces las personas que les enseñan calentamiento vocal no tienen una preparación sobre la fisiología de la fonación, y por lo tanto tienen el concepto que gritar calienta las cuerdas vocales. Sí, lo he visto y yo creo que ya se los comenté, y siento que eso ha cooperado en mi pérdida del cabello y mi alopecia, junto con el tema de la pandemia y el estrés. Ya, abuso vocal. Todas las voces, como ya les he dicho, tienen un límite que al ser sobrepasado desemboca indefectiblemente. ¡Qué palabra más bella! Inevitablemente significa, ¿ya? En patología vocal. ¿Y de qué va a depender? Como ya les comenté, de las condiciones anatómicas de esa laringe, el cómo nació, ¿ya? Y del nivel técnico, o sea, de cuánta preparación tenga esta persona para poder mantener cierto rendimiento con bajo gasto energético frente al abuso vocal que puede manifestar en algunos momentos de su presentación o su, digamos, carrera profesional. Problemas externos a la técnica, las enfermedades infecciosas, un resfrío, etcétera, etcétera. Por favor, no utilizar la voz cuando están resfriados. Por favor, es una herramienta de trabajo, pero ahí van los resfriados y lo hacen igual. Yo siempre cuento la historia del profesor de canto lírico que le dijo a uno de mis pacientes: si puedes hablar, puedes cantar. Él estaba en una tremenda disfonía por un resfrío. Sí, creo que se lo he contado, que me quise tirar por el balcón para abajo. Luego me recordé que vos tienes un nivel de frustración importante, entonces yo dije, tú puedes con la frustración, María Jesús Sarmiento, no hay problema. Puedes respirar y tomar café. Ya. Enfermedades infecciosas, como ya lo comenté, reflujo gastroesofágico, primero hay que tratar el reflujo. Recuerden siempre que cuando estén trabajando con profesionales de la voz, aplicar la escala de índice de síntomas del reflujo, porque podemos tener reflujo silencioso. ¿Ya? Alergias, tratar las alergias, mándelo donde el otorrino. ¿Ya? Consumo de medicamentos de cualquier tipo, sobre todo estas personas que son adictas a la aspirina. ¿Ya? El consumo de aspirina genera fragilidad capilar y por lo tanto, frente a un abuso vocal ya importante, una larga jornada, podemos tener un pequeño derrame, puede pasar. Lugar de presentación que tenga mala acústica, que esté al aire libre, etcétera.
el uso de aparataje de amplificación, que no sea bueno, que la muela esté media mala, la muela es la retroalimentación, directo al oído, que tenga los parlantes en una posición que no permita una buena acústica, y cosas que me pasaron a mí cuando estaba en el grupo de música, que la gente que toca los instrumentos toca todo fuerte y el cantante no se escucha. Por Dios que peleé con eso. Si el cantante es el que se tiene que escuchar, el resto está acompañando, o estoy mal yo, a no ser que hagan un solo. Entonces yo tenía que forzar mucho la voz para poder cantar y hasta ahí nomás llegamos cuando nos entendió. ¿Ya? Igual hicieron su mejor esfuerzo. Entre otros. Ya. Estamos casi terminando, chiquillos. Esta clase parece que va a resultar más corta de lo que pensé. Las laringes de los profesionales de élite, ya, también la de los grandes cantantes, no se diferencian morfológicamente de las demás personas, son exactamente iguales, ya. ¿Tienen mayor resistencia? Sí, pero son iguales. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación otorrinolaringológica de control? Primero, explorar el estado de la anatomía y funcionalidad de la laringe, tanto en voz hablada como en voz cantada. ¿Ya? Se le hacen ambos estudios. Detectar patologías previo a los estudios de canto o de actuación, ya que sería lo ideal. Y detectar patologías en el cantante o actor. ¿Ya? Entonces, si vamos en orden, ya vamos en orden desde que partió esta persona con sus estudios. Primero, el control, ¿ya? Vamos a ver, o la evaluación de inicio, vamos a ver si hay algo de base, ¿ya? Luego vamos a tener que hacer una detección de patologías si sí o si no, si hay o no hay, obviamente, y vamos a ir luego a exploraciones constantes, ya de control. Ya yo me realizaba antes de la pandemia una cada 6 meses aproximadamente. Ahora bueno, la pospuse por supuesto, pero una al año. ¿Ya? Por si acaso, y porque entretenido. ¿Ya? Y porque también me interesa ir viendo cómo va cambiando a lo largo del tiempo, porque va cambiando la frecuencia fundamental también, obviamente eso lo puedo evaluar yo misma. ¿Qué le está pasando esta vez que querida está como barraco? No sé, a mi mamá se le va en collera, definitivamente. Ya, creo que alguien va a repetir primero básico. Ya, y detectar patologías una vez que ya el paciente llega y acude por digamos, una baja del desempeño ya evidente, y llega a recurrir a nosotros para ver cuál es el estado, de caso al otorrino, y al fonoaudiólogo luego para evaluación fonoaudiológica y el trabajo de las diferentes características vocales, ya sea que están altamente dañadas o que está faltando un poquito la técnica. Las patologías vocales más frecuentes, a ver, tengo una cuestión, a ver, ¿podría abrir el chat? No veo el chat. ¿Alguien que me traduzca, por fin? No, profe, era yo. Es que usted dijo que alguien iba a repetir primero básico y yo le estaba dando ánimo, que si yo pude con primero básico, usted también. Gracias, gracias. Esperemos que se pueda. Y si no, no importa. Pero gracias por el ánimo. Bueno, la patología más frecuente en relación con el borde libre de la cuerda vocal que vamos a ver en profesionales de la voz, ya profesionales, van a ser pólipos de pequeño tamaño, muy circunscritos, ya no van a ser tan base tan ancha, sino que son más bien puntiformes, se van a parecer mucho a un nódulo. Edemas fusiformes, que son estas irregularidades que veíamos también, este tipo de edema fusiforme el año pasado, ya es una irregularidad en el cierre y que se da justamente por una inflamación generalizada a lo largo de la cuerda vocal, y los famosos nódulos, ¿ya? Y otras cosas que también se pueden observar son lesiones microvasculares, que les comentaba yo que son estos pequeños derrames, o una hemorragia ya con todo, o el famoso sulcus adquirido. ¿Se recuerdan que el año pasado comentábamos que Irano decía que habían dos posibilidades o etiologías respecto al sulcus, y que uno de esos era el que fuese de origen congénito y el otro que fuese adquirido?
¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de adquirido. Fue tanto el golpe, tanto el abuso, que llevó a una generación de una pequeña cicatriz, ¿ya? Que genera obviamente esta pérdida de tejido más bien vibrátil y queda con digamos, una... ay, con una sección más bien fibrosa en respuesta al constante golpe y aumento del estrés de impacto. ¡Ya hemos terminado! ¡Excelente! Voy a ir a abrirle a mi perro que quiere estar conmigo y abro el micrófono para dudas, preguntas, consultas. Fui muy rápido. Sí, cierto, como siempre. Profe, Antonia. ¿y qué pasa con los feriantes? Oye, qué buena pregunta. ¿Dónde los podríamos poner? Yo los pondría en un nivel 3, porque igual dentro de todo con una difonía moderada pueden funcionar. No los pondría en el nivel 2, ¿ya? Pero es una muy buena pregunta, Antonio, porque tienen un oso importante de su voz, ¿ya? Así que muy buena pregunta. Ya podríamos pensarlo, ¿ah? Podríamos hacer un estudio al respecto. Yo siempre tengo ideas y nunca las hago, ¿ah? Pero podríamos hacer un estudio al respecto y fundamentar dónde entrarían los feriantes. Pero muy buena pregunta, Antonia, me dejaste pensando. Por clasificación de teratinos tendrían que entrar en el nivel 3, pero pudiese ser un 2, fíjate, por el impacto que puede tener. Sí, me gustó tu pregunta, súper buena. ¿Alguna otra pregunta? Javier dice que usted lo pondría en el 2. Sí, yo creo que habría que hacer un estudio, ver cuál es el impacto, ¿ya? Por el protocolo de teatinos que ve en función de la pérdida de la voz, ¿ya? Y cómo esto afecta en el desempeño laboral. Así que tendríamos que hacer un estudio para determinar dónde podrían estar. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta o comentario, chicos? ¿Qué pasa si el paciente es muy porfiado, como que de verdad quiere hacer algo, pero está fuera de sus capacidades, dejar ese agente que hace que su voz empeore y es una voz profesional? ¿Te quieres escuchar la respuesta políticamente correcta o lo que haría la profe María Jesús? La políticamente Las dos. La políticamente correcta es hacer un trabajo muy minucioso de higiene vocal, ¿ya? Aquí es donde vamos a entrar un poquito en conceptos de abordaje sintomatológico, lo que Boone conceptualiza como counseling, ya que es consultoría, donde se hace un trabajo con esta persona para hacerlo entender, ya que aquello está mal. Ahora, si es un factor externo, Milena, cambia la cosa. ¿Ya? Porque si es un factor externo que no puede controlar, vamos a tener que buscar herramientas que permitan favorecer su fonación o mantener, digamos, una cierta calidad sin que se vea tan perjudicado. ¿Ya? Por ejemplo, estos profesores que tienen que hablar 1.500 millones de horas, podemos dejarles reposos vocales programados en los cuales se tenga que comprometer a realizarlos. ¿Ya? A mí me ha pasado mucho con los profesores que les digo que hagan reposo y que luego hagan sus ejercicios antes de entrar a la siguiente clase. Ay, es que no, es que me da vergüenza. Usted comprenderá que yo tengo que manejar mis caras, porque yo hablo con la cara, y luego vuelvo a insistir con el consulting para tratar de que entienda, y si no, me doy por vencida. Me doy por vencida. Le digo, ¿sabe qué? Esta terapia es de a dos, y si usted no puede cumplir con estas cosas, yo no le puedo asegurar que va a mejorar. Así que hasta aquí nomás llegamos, es un gusto. Porque a estas alturas de mi vida, yo ya no me estreso. ¿Ya? Yo no voy a estar peleando con una persona que no me coopera, porque eso solamente me trae frustración. Ahora, si usted tiene un colega que tiene alta tolerancia a la frustración, se lo deriva a ese colega, ya que es capaz de darle. Tengo un caso en particular que les puedo comentar
de una paciente que tenía yo en Duoc, ya en la escuela de teatro, de actuación más bien, y que esta chica iba 2 veces al semestre y luego se perdía. Una disfonía súper importante. La mandamos a hacerse una naso y tenían nódulos. Trabajábamos lo que podíamos porque era súper inconstante, nosotros la buscábamos y luego se perdió un semestre completo. Llegó igual de difónica al año siguiente. Continuó. Iba a veces, otras veces no, bla, 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 bla. Se titula. ¿Ya? Al año siguiente, después de titulada, nos escribe un correo a ver si ella se puede unir a terapia aun cuando sea exalumna. Le dijimos que por supuesto que sí. La mandamos a hacerse un anaso. Bueno, algo habían funcionado las terapias porque se había deshecho el concepto de nódulos, ya no existían los nódulos, pero apareció un pólipo. Pregúntenme cómo, no tengo idea. No tengo idea cómo pasó de nódulos a pólipo, pero fue así. Diría el bombo fica sospechoso. Bueno, la cosa es que yo hablo con la colega que estaba en la NASO, una audióloga, y ella me dice, oye, pero llevamos 3 nasos con la misma situación y a lo largo de los años. Es que sabéis que es muy porfiada, le dije yo, es muy porfiada. Me dijo que tú eres demasiado amorosita con los pacientes. Que no sé qué concepto tiene amorosita la colega, entonces le dije, me dijo, derívamela. Ya, pues la derivé. 10 sesiones, la misma cuestión. No hacía caso, todo mal, se amparaba en puras excusas. Hasta la colega me dijo, no, sabes que ya me rindo. Me rindo, no hay nada que hacer. ¿Ves? Así que esas cosas ocurren. ¿Ya? Pero estamos en voz, uno puede hacer un ejercicio de relajación, respirar profundo, meditar y a uno se le quitan todas estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la ley solo aplica en profesores? Sí, Tamara, hasta el momento de hoy, sí. Pero ¿y a nadie de voz profesional? No cubre a los actores ni cubre a los cantantes. Ya. ¿Ya? A no ser que haya habido una modificación de ley el 2020 que no me di ni por enterar. Puedo buscar, pero hasta donde yo sé es solamente profesores, ¿ya? Porque se amparan bajo la ley la ley del profesorado, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Chiquillos. ¿Algo que les pueda aclarar? ¿Alguna cosa que no haya quedado clarito? ¿Algún comentario, crítica constructiva? ¿Todo bien, profe? Todo bien, bacán, súper. Chiquillos, les quiero pedir un favor. Ustedes me dirán si se puede o no. ¿Podríamos partir a las 11 los lunes? Yo les aseguro que no me demoro más allá de las 12:20, de las 12:50. Les prometo que nunca más me va a pasar de ese horario. ¿Podría ser o les complica? ¿Todos los lunes, profe? Todos los lunes. Lo que pasa es que mi hijo, la última clase que tiene es a las 11 justamente. Entonces yo lo dejo conectado de antes y después me vengo para acá. Así que por fin. No hay problema, profe. Sí, profe. Y profe, Ya. no se preocupe. Ya son los mejores, los quiero, los amo y los adoro. Ya. ¿Estaríamos listos, pues, chiquillos? Si no hay más dudas, preguntas o consultas, nos demoramos una hora nomás, pues. Estupendo. Ya, ahora voy a dejar grabando la clase, después voy a subirles el PowerPoint, ya, todo para que pase primero. Ay, todos seamos la paz mental de la profe también, antes que lo tire por la ventana. Si ustedes son padres, ya, y nunca han querido tirar a sus hijos por el balcón para abajo, ustedes no son padres. Eso es humor negro. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana y con los otros chicos nos vemos a las... Yo vivo en el 12. Ya, entonces, chiquillos, nos vemos a la tarde los que tienen laboratorio a las 13:40. ¿Ya? Que estén muy bien, aprovechen de almorzar temprano. Besos, adiós. Chao, profe, Chao, que esté profe, que bien. esté bien.
Cuídese. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Super.